Desde el amanecer de nuestra existencia, la humanidad ha buscado comprender su lugar en el cosmos. Creemos conocer nuestra historia, nuestros orígenes, la lenta y ardua escalada desde las cavernas hasta las ciudades. Pero, ¿y si todo lo que nos han contado fuera una verdad a medias? ¿Y si una pieza fundamental, una piedra angular, de nuestro pasado, hubiera permanecido oculta, esperando el momento justo para reescribir cada capítulo? Imaginen un lugar. Un lugar donde la civilización, tal como la conocemos, no debería existir. Un santuario monumental, erigido miles de años antes de las pirámides de Egipto, antes de Stonehenge, incluso antes de que la humanidad descubriera la agricultura y construyera los primeros asentamientos permanentes. Un lugar que desafía la lógica, la ciencia y cada línea de tiempo que hemos trazado. Ese lugar existe. Y su nombre es Göbekli Tepe. Ubicado en las áridas colinas del sureste de Turquía, este sitio arqueológico no es solo un hallazgo, es una anomalía, un susurro del pasado que grita una verdad incómoda. Nuestra historia es mucho más compleja, y quizás, mucho más antigua de lo que jamás nos atrevimos a imaginar. ¿Están listos para desenterrar el secreto de la piedra angular imposible? ¿Listos para confrontar una civilización que floreció cuando, según los libros de historia, la humanidad apenas comenzaba a gatear? Bienvenidos a Noctaris, y prepárense para cuestionar todo. La historia de Göbekli Tepe es una de paciencia, visión y, en última instancia, de revelación. Durante milenios, las colinas de Öğrenci, cerca de la ciudad de Anlurfa, en la actual Turquía, ocultaron un secreto de proporciones épicas bajo una capa de tierra acumulada. Los lugareños conocían la existencia de algunas piedras antiguas, pero su verdadero significado permanecía enterrado. En la década de 1960, arqueólogos estadounidenses realizaron una breve inspección, pero desestimaron los restos como un cementerio bizantino, sin imaginar la magnitud de lo que yacía bajo sus pies. Fue el arqueólogo alemán Klaus Schmidt, un hombre con una intuición inquebrantable, quien, en 1994, vio algo más. Algo que nadie más había querido ver. Schmidt llegó a la colina, conocida localmente como Göbekli Tepe, o Colina del Ombligo, en 1994. Lo que encontró no eran simples rocas, sino los bordes superiores de enormes losas de piedra caliza, dispuestas en círculos. Su mente, entrenada en el estudio de las primeras civilizaciones, se negó a aceptar la explicación superficial. Sabía que esto era diferente, que esto era más. Los primeros años de excavación fueron lentos, metódicos. Pero cada centímetro de tierra removida revelaba una sorpresa mayor. Grandes pilares monolíticos en forma de T, algunos de hasta 5.5 metros de altura y con un peso de hasta 15 toneladas, comenzaron a emerger. No solo uno, sino múltiples círculos concéntricos, cada uno con sus propios pilares y muros de piedra. La escala del sitio era asombrosa, y lo más impactante de todo fue la datación. Las pruebas de radiocarbono arrojaron una fecha que dejó a la comunidad científica en shock. Aproximadamente 11.500 a 12.000 años de antigüedad. Esto significa que Göbekli Tepe fue construido en el Neolítico precerámico, en una era que creíamos dominada por cazadores-recolectores nómadas, no por ingenieros de monumentos. Este descubrimiento no era solo un nuevo sitio arqueológico, era una bomba de tiempo lanzada sobre nuestra comprensión de la historia humana. ¿Cómo era esto posible? ¿Cómo pudieron estos cazadores-recolectores concebir, planificar y ejecutar una obra de tal magnitud y complejidad? Para entender la magnitud del imposible de Göbekli Tepe, debemos recordar el paradigma histórico que dominaba hasta su descubrimiento. La narrativa estándar postula que la civilización surgió después de la agricultura. Primero, los humanos aprendieron a cultivar, lo que llevó a asentamientos permanentes. Estos asentamientos crecieron en aldeas, luego ciudades, y solo entonces, con excedentes de alimentos y una jerarquía social compleja, pudieron invertir recursos en grandes obras arquitectónicas o religiosas. Göbekli Tepe invierte esta lógica de manera radical. Aquí no hay evidencia de agricultura a gran escala en el momento de su construcción.
No hay restos de asentamientos permanentes, ni de cerámica, ni de escritura. Los constructores eran, según todas las evidencias, cazadores-recolectores. Pero no eran los salvajes primitivos que imaginamos. ¿Cómo lograron estos grupos, sin herramientas metálicas avanzadas, sin animales de carga domesticados, sin una infraestructura social compleja, extraer, transportar y erigir pilares de hasta 6 metros y 15 toneladas? La cantera de la que se extrajo la piedra caliza está a cientos de metros de distancia. Esto requirió una organización, una fuerza laboral y una visión que desafían por completo nuestra comprensión de las capacidades de la humanidad en esa era. Piénsenlo, para construir algo de esta magnitud, se necesita liderazgo, una jerarquía. Se necesita coordinar a cientos, quizás miles de personas. Se necesita una ideología compartida, un propósito unificador lo suficientemente poderoso como para motivar un esfuerzo tan monumental. Y todo esto, antes de que la civilización, en su definición más básica, supuestamente comenzara. Göbekli Tepe no es solo un montón de piedras viejas. Es un complejo ritualista sofisticado, diseñado con precisión. Sus círculos están alineados, sus pilares tallados con una maestría que sugiere no solo habilidad, sino un profundo conocimiento simbólico y, quizás, astronómico. Es un calendario, un templo, un observatorio, todo en uno, construido por manos que, teóricamente, no deberían haber podido hacerlo. Este sitio nos obliga a preguntarnos, ¿y si el impulso de construir grandes monumentos religiosos o ceremoniales fue el catalizador para la civilización y no su resultado? ¿Y si la necesidad de congregarse para un propósito espiritual fue lo que impulsó a los humanos a organizarse, a desarrollar la agricultura para alimentar a grandes grupos y finalmente a asentarse? Göbekli Tepe sugiere que la religión, o al menos el ritualismo complejo, pudo haber sido la chispa que encendió la civilización. Más allá de su asombrosa antigüedad y su complejidad arquitectónica, Göbekli Tepe nos habla a través de sus piedras. Cada pilar, cada muro, está cubierto de un lenguaje silencioso, un panteón de símbolos que esperan ser descifrados. Los pilares en forma de T no son meras columnas, muchos arqueólogos creen que representan figuras humanas estilizadas, con brazos que se extienden a lo largo de los lados y manos que se unen en la parte delantera, cubriendo un ombligo. ¿Eran deidades? ¿Ancestros? ¿Guardianes de un conocimiento olvidado? Los animales son omnipresentes. Toros salvajes, zorros, jabalíes, serpientes, arañas, aves rapaces, leones. Estas no son representaciones aleatorias. Cada criatura está tallada con una precisión y un simbolismo que sugieren un profundo significado para los constructores. ¿Eran tótems? ¿Advertencias? ¿Constelaciones celestiales? El famoso pilar del buitre, en el recinto de, por ejemplo, ha sido interpretado por algunos como un mapa estelar o incluso como una crónica de un evento catastrófico, como un impacto de cometa, que ocurrió hace más de 12.000 años. Las serpientes, en particular, son un motivo recurrente, a menudo representadas entrelazadas o en patrones complejos. En muchas culturas antiguas, las serpientes simbolizan la sabiduría, la renovación o el inframundo. ¿Qué significado tenían para los habitantes de Göbekli Tepe? ¿Qué secretos guardaban en sus sinuosas formas? Y luego están los símbolos abstractos. Formas en H, formas en U, extraños glifos que no encajan en ninguna categoría conocida. Algunos sugieren que podrían ser los precursores de la escritura, una forma temprana de codificar información. Si es así, significaría que la escritura, o al menos un sistema simbólico complejo, se desarrolló milenios antes de lo que creíamos, en un contexto completamente diferente al de las ciudades-estado mesopotámicas. La disposición de los recintos y la orientación de los pilares principales también han llevado a especulaciones sobre su función astronómica. ¿Estaban alineados con estrellas o constelaciones específicas? ¿Era Göbekli Tepe un observatorio, un lugar donde los antiguos cazadores miraban los cielos en busca de patrones, de señales, de respuestas a preguntas cósmicas que aún nos atormentan hoy?
Estos símbolos, estas alineaciones, no son simples decoraciones. Son un mensaje. Un mensaje en piedra, grabado hace 12 milenios, esperando ser descifrado por una humanidad que apenas comienza a comprender la profundidad de su propio pasado. ¿Qué verdades intentaron preservar para nosotros? ¿Qué conocimiento querían transmitir a través de la noche de los tiempos? La pregunta más profunda y, quizás, más inquietante sobre Göbekli Tepe no es qué es, sino quiénes lo construyeron. Si no eran una civilización agraria, si no tenían una jerarquía estatal o herramientas avanzadas, ¿cómo pudieron lograr esta hazaña? Eran simples cazadores-recolectores que, por alguna razón desconocida, experimentaron un florecimiento cultural y tecnológico sin precedentes. ¿O eran algo más? Algunos teorizan que Göbekli Tepe pudo haber sido un centro de peregrinación, un punto de encuentro para diferentes grupos de cazadores-recolectores de una vasta región. La necesidad de construir y mantener este sitio habría fomentado la cooperación y la especialización, sentando las bases para las futuras sociedades complejas. En este escenario, la religión o la espiritualidad es el motor de la innovación social. Pero la verdadera sorpresa no termina con su construcción. Después de un milenio de uso, alrededor del 8.000 AC, los constructores de Göbekli Tepe tomaron una decisión extraordinariamente inusual. No abandonaron el sitio, lo enterraron deliberadamente. Rellenaron los recintos con tierra y escombros, capa tras capa, cubriendo por completo los magníficos pilares y estructuras. ¿Por qué? ¿Fue un acto de reverencia, para preservar el lugar de profanación? ¿Fue un ritual de finalización, marcando el fin de una era? O tal vez, como algunos sugieren, fue una forma de ocultar su existencia, de borrar un conocimiento que ya no era relevante o que era demasiado peligroso para las generaciones futuras. La verdad de este entierro masivo es tan enigmática como la construcción misma. Este acto de sepultura planificada nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Qué pasó en ese milenio de uso? ¿Qué eventos, qué cambios climáticos, qué revelaciones llevaron a esta decisión trascendental? Göbekli Tepe no solo desafía nuestra cronología, desafía nuestra comprensión de la motivación humana más profunda. La desaparición de Göbekli Tepe de la superficie terrestre coincide aproximadamente con el final de la última edad de hielo y el comienzo de un periodo de calentamiento global. ¿Podría haber habido una conexión? Un gran cataclismo, una inundación masiva, un cambio drástico en el clima que obligó a una reevaluación completa de su propósito o que incluso diezmó a sus constructores. Las posibilidades son tan vastas como las estrellas que quizás observaron. Göbekli Tepe es más que un sitio arqueológico, es un espejo que refleja las lagunas en nuestro conocimiento. Nos obliga a confrontar la posibilidad de que la historia de la humanidad no es una línea recta de progreso constante, sino un camino sinuoso, lleno de avances y retrocesos, de conocimientos perdidos y redescubiertos. Nos obliga a aceptar que, quizás, las civilizaciones complejas no son un fenómeno tan reciente como creíamos. Es la piedra angular imposible, porque desafía cada suposición fundamental sobre el amanecer de la civilización. Nos muestra que la capacidad de la humanidad para la organización social, la expresión artística y la construcción monumental es mucho más antigua de lo que jamás imaginamos. Y lo más impactante es que esta capacidad surgió en un contexto que, según el saber convencional, debería haber sido incapaz de producirla. Cada nueva excavación, cada nuevo análisis, solo profundiza el misterio. ¿Qué otros secretos oculta la tierra de Anatolia? ¿Cuántos otros, Göbekli Tepes, esperan ser descubiertos, listos para reescribir aún más páginas de nuestra historia? Göbekli Tepe es un testimonio silencioso de una era olvidada, un monumento a la ingeniosidad y la espiritualidad de una humanidad primigenia que, quizás, no era tan primitiva como nos gusta creer. Es un recordatorio de que la historia está viva, que se reescribe constantemente y que las mayores verdades a menudo se encuentran en los lugares más inesperados, esperando ser desenterradas. Este sitio no es solo una ruina, es una invitación a la reflexión. Una invitación a cuestionar, a explorar, a aceptar que el pasado es un rompecabezas con muchas más piezas de las que imaginamos.
Y en Noctaris, seguiremos buscando esas piezas, desentrañando los misterios que nos conectan con las profundidades insondables de la historia humana. ¿Qué piensas tú? ¿Es Göbekli Tepe la prueba de una civilización perdida, o simplemente la increíble capacidad de un pueblo subestimado? Deja tus comentarios abajo y únete a la conversación. Si te ha fascinado este viaje al pasado prohibido, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte a Noctaris y activar la campana para no perderte nuestras próximas inmersiones en los misterios más profundos de la historia. Hasta la próxima, mantengan la mente abierta y el espíritu aventurero.